Hola a todos. Hoy día estamos con una persona que yo quiero mucho, es Alfredo Colovati. Alfredo tiene un largo camino como constelador familiar. Es mi profesor y quien me ha entregado muchos conocimientos en este camino. Alfredo, un pequeño saludito. Hola, muchas gracias por invitarme y poder estar y aportar en algo a lo que estás haciendo tan bello. Bueno, Alfredo, yo quería comenzar con una cita de Choyan Trompa de su libro Chambala. Dice así: la verdadera intrepidez es producto de la ternura. Proviene de dejar que el mundo roce ligeramente nuestro corazón bello y palpitante. Estamos dispuestos a abrirnos sin resistencia ni timidez para afrontar el mundo. Estamos dispuestos a compartir nuestro corazón con los demás. Qué bello. ¿Qué te deja esta cita? Eh, Me parece que se refiere a, a un lugar que podemos tocar dentro de nosotros mismos, una suavidad, a una relación con el mundo, con la vida, que es esa ternura infinita que se hace parte de uno cuando uno la descubre en algo que va más allá de uno, eh, y que de alguna manera permite entender que todo lo que sucede tiene un sentido y un sentido benevolente, solo que a veces la vida es un viaje para llegar a descubrirlo, ¿no? Cuando yo siento que en el camino de mi vida, como los mayores aprendizajes han sido confiar en que hay algo más grande. Cuando trato de explicarme también desde dónde esta frase tan cliché, hay que confiar en uno mismo, pero realmente desde dónde construimos esa confianza en uno mismo para hacer este camino del héroe, cómo se instala. Mm. Yo creo que nadie nace confiando en uno mismo, uno nace necesitando a otros, ¿no? Y es con la relación con un otro significativo donde se comienza a construir el sentido de sí mismo. Eh, no es que uno sea alguien que va a ser sostenido simplemente por otro, uno se construye en las relaciones básicas, ¿no? Entonces, cuando uno ha sido amado, cuando uno ha sido sostenido, cuando uno ha sido invitado a abrir los brazos, a abrir las alas, ¿no? Eh, es como que uno pudiera volar porque trae un impulso. Entonces, esa confianza, que a veces sí tiene que ver simplemente con caminar, ¿eh? Y no tenemos idea de todo lo que está pasando detrás para poder sostenernos, ¿no? Es porque hemos sido sostenidos que nos podemos sostener. Entonces, eh, la confianza en uno mismo, en mi modo de ver, es tener registros significativos de esa ternura que ha permitido ser alentado a vivir y ser alentado a ser uno mismo. El problema es cuando eso no ha existido, ¿no? El problema es cuando la vida ha sido fuerte y dura con uno, ¿no? Hay tantas personas que han pasado por experiencias tan dramáticas. Entonces, desde esto que estoy diciendo pareciera que no existe la posibilidad. Y sí existe, ¿eh? Solo que probablemente el viaje es mucho más intenso, mucho más profundo. Pero también siempre le digo yo que el logro es mucho más grande también, porque las personas que han tenido situaciones de vida más complejas eh, pueden construir una belleza inimaginable desde ese lugar. Belleza que probablemente no hubiera tocado a otra persona si no hubiera tocado la profundidad del dolor, del miedo, de la desesperación o de lo que hubiera sido, ¿no?
Es como, mientras más grande es el vacío, es más grande lo que se puede llenar, ¿no? Pero ¿cómo se construye? Esa es la pregunta. Sí. ¿Cómo se construye, no? Es un viaje de transformación. Yo creo que mientras uno no se transforme en un adulto, mientras uno no se transforme en alguien que sea capaz de ver a los otros, siempre se está viendo a sí mismo, siempre está viendo su propia dolencia, lo que a uno le faltó, siempre está mirando la propia herida, entonces siempre está instalado en la misma queja. Yo creo que para construir esas alas que estoy diciendo, para llenar eso que faltó tan grande, se requiere un salto de conciencia. Eso es volverse más grande. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando uno se da cuenta que uno no está solo en el mundo. Cuando uno puede ver a otro a los ojos y también puede entender su propio lugar. Y a todos nos pasa, ¿no? Cuando entramos en esa conexión con otro, desde ese lugar, surge algo bondadoso, amoroso, surge ternura, surge compasión, surge algo calentito. Y eso calentito cura la herida, ¿no? Una sensación que conmueve. Así es. Que pareciera inimaginable, como que finalmente somos eso. Me pasa cuando hablas esa sensación también de que hay un lugar para todos, que a pesar de que la historia haya sido difícil, hay un lugar de amor para todos, y ese amor sostiene y ese amor inunda. Ese parrafito que leías al comienzo, ¿no? Hablaba de una benevolencia, ¿no? Una benevolencia espiritual, ¿no? Que es una manera de estar en la vida. Pero esa benevolencia no se construye de pronto porque un rayo te iluminó, ¿no? Esa benevolencia se construye en la conexión en el corazón con los demás, en la relación con la vida, ¿no? Por eso el viaje no es alejarse de la propia vida, el viaje es atravesarla, ¿no? Atravesarla con otro, ¿no? Y descubrir de que finalmente todos vamos en el mismo viaje haciendo lo posible. Y entonces cuando se comienza a mirar con ese entendimiento y con un entendimiento de las cosas que sucedieron para que alguien estuviera disponible de la manera que puede, cuando podemos ver más allá de la superficie, comienza eso bondadoso, comienza esa transformación. Y para mí ese es el verdadero salto espiritual. También cuando uno comienza en este camino de sentirse acompañado con otras personas, camino espiritual, ¿no? Tenemos un miedo profundo, como me pasa, un miedo de ser inadecuado, de no ser suficiente. Cuando comienzo a coger mi propia vida en este camino, es como si uno comenzara, sí, comienzo a ser yo misma, comienzo a reconocer partes de mí, pero hay algo profundo que tiene miedo. ¿Y a qué tenemos miedo? Podemos tener miedo a tantas cosas, ¿no? La vida de pronto puede ser brutal con experiencias que son traumáticas, o no significa hechos tan dramáticos, pero a veces son cosas destructivas que son constantes, ¿no? Y eso va generando dolor, miedo, inhibición, ¿no? Pero aparte de las cosas dramáticas, creo que tenemos un miedo a ser nosotros mismos, porque imaginamos que en ese ser nosotros mismos vamos a perder el amor de alguien. Lo que nos da sentido en la vida, lo que nos da posición, lo que nos da prestancia, lo que nos da seguridad, como decíamos antes, es la mirada amorosa de alguien, porque esa mirada amorosa es tan fundamental, Natalia. Esa mirada amorosa constituye el ser, ¿eh? Es como da esa tranquilidad básica,
de estar en la vida. ¿Eh? Y entonces lo que anhelamos siempre es ser amados. ¿No? Pero resulta que muchas veces nuestra necesidad va en contradicción con la necesidad de un otro, ¿no? Entonces los modelos educativos tienden a ser directivos y también se necesitan ciertas reglas, ¿no? Pero a veces el modo educativo o el modo de relación, por ejemplo, de una madre con un bebé o de un padre con un niño, puede ser que instale una inhibición básica. No porque se diga, sino porque se intuye, porque se siente. No puedo expresar esta necesidad de esta manera, ¿no? Entonces, cuando la prohibición va restringiendo tu ser, de alguna manera es como vivir en una contradicción, en ser lo que tú necesitas para que me ames y al mismo tiempo tener un impulso vital en otra dirección, que puede ser diferente a la tuya. Entonces, eso hace crisis en la adolescencia. En la adolescencia viene un momento maravilloso que es una necesidad de individuación. Y entonces por eso los adolescentes son tan disruptivos, porque tienen una necesidad de encontrar lo que ellos son, a veces un poco torpemente, ¿no? Así como los cachorros adolescentes, pero sin embargo es una necesidad vital. ¿Qué es lo más grande que le podemos regalar a nuestros hijos? ¿O qué es lo más grande que le podemos regalar a las personas con las cuales interactuamos en la vida? Es la mirada benevolente que los alienta a ser lo que ellos son. Pero si nosotros no hemos desarrollado esa mirada, si nosotros no la hemos internalizado, ¿cómo la vamos a dar? ¿No? Por ejemplo, a veces una mujer está enojada con su madre, y entonces dice, te voy a dar a ti, hija, hijo, ¿no? Todo lo que yo no tuve con mi madre. Y en el fondo, ese es un aliento para que esa persona sea a sí misma. No, es un aliento para que no sea lo que ella tuvo con su madre. Entonces, ya es un pasillo bien estrecho. Ya es una manera a la cual se invita que violenta. Y entonces esa niña o ese niño va a responder con esa misma atención hacia la madre cuando la madre le está queriendo desde su corazón darle algo bueno, ¿no? Y en esta necesidad, ¿no? En este camino siento que así como cuando fui adolescente, ya en la adultez se comienza a repetir lo mismo, de querer tener mi propia identidad. Y ahí uno se va a los extremos, no sabiendo cómo ser, ¿no? Y en este camino, como si uno se pusiera de pie cuando estuvo de rodillas y uno va caminando lentamente, al principio pensé que tenía que ver con cortar lo que era antes. Pero esto no se trata, ¿no? Se trata de que en este ímpetu de querer cortar y no querer ser así, es el otro lado, es de tomar la historia como me vino, de tomar mis padres, que finalmente esta es la sanación de las constelaciones familiares, ¿no? ¿Qué es tomar a los padres? Oh, tremenda pregunta, ¿no? Y generalmente yo me he encontrado con respuestas tan estereotipadas, ¿no? Porque a veces se tiende a decir mucho dentro del mundo de las constelaciones, que es decir sí, ¿no? Sí a lo que ha habido. Y en cierto modo tiene razón.
pero a veces lo que ha habido es algo violento para alguien, es algo que es restrictivo para alguien, es algo que no alienta a ser, sino alienta a no ser. Y entonces, ¿qué es lo que viene naturalmente? Viene rabia, viene violencia, viene una manera de sacudirse de algo que me aprieta. Y entonces si le decimos a alguien, pero di sí, respeta a tus padres, es una manera torpe de entender el asunto, ¿no? Porque a veces su propia naturaleza está intentando salir de algo disruptivo. El tema es qué se hace con eso, ¿no? Mencionábamos la adolescencia. La adolescencia a veces creemos que ser nosotros mismos es no ser lo que hubo, ¿no? Pero eso es más de lo mismo, ¿no? Porque cuando no quiero ser algo, estoy unido a ese algo repitiéndolo de la manera contraria. Es como si una cara de la moneda fuera igual a la otra, ¿no? Entonces, cuando no quiero ser algo, me voy enojado con eso, y después de un tiempo, sin darme cuenta, me encuentro repitiendo exactamente la misma escena, la escena de la cual me quería alejar. Entonces, pareciera que la resolución no viene por ahí. Volvemos a esa frase maravillosa, eso que leía en un comienzo, ese lugar de decirle a la vida, desde un corazón benevolente, integrándola como es, ¿no? Pero para eso se tiene que haber tocado antes un lugar de aceptación del mundo como es. Pero no es un acto de fe, no es ahora yo soy bueno y digo sí. Solo puedo integrar lo que había perdido cuando lo comprendo desde el corazón, cuando puedo entender que el lugar del otro, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Cuando puedo entender el lugar desde el cual mi madre y mi padre intentan darme su amor, cuando puedo mirar eso con entendimiento, aparece una cosa calentita aquí. Alfredo, y antes del gran sí, también me suena una etapa de gran dolor. Claro, claro. De rabia. Pero por supuesto, y eso no se puede negar. Una cosa es actuar simplemente la rabia y volverla un modo de seguir enojado por siempre en la vida. Y uno puede tener 15, 20, 30, 50, 80 y seguir teniendo 12 en la misma queja. Pero a veces lo primero que hay que escuchar es el dolor que uno tiene, no negarlo, sentirlo, vivirlo, ver lo difícil que hubo, tocar fondo en eso. Cuando uno toca ese lugar, es el primer paso para poder mirar hacia lo que constituyó y conformó ese dolor. Porque si comienzo a negar y digo, ya, yo acepto el mundo, yo soy bueno, es solo una actitud infantil en que se niega lo que está pasando, pero las vísceras no las pueden negar. Entonces vas a querer ser muy amable con tu mamá, con la cual estabas enojada, y de repente vas a sentir el tono de voz y te va a venir la rabia completa. Si uno no entiende cuál fue el sufrimiento que uno tuvo en ese lugar, si uno no entiende que realmente algo de uno quedó mutilado, tiene que poder sentir ese dolor de esa mutilación, para poder después entender también el dolor del mutilador. Sin tocar los dos lugares no hay resolución, solo hay fuga. Y mientras hay fuga, uno sigue pegado a lo mismo, ¿no? Entonces, el libre albedrío. Libre albedrío. ¿Dónde queda, no?
¿Dónde queda esto de yo voy por eso y hago eso y pues esta es mi vida, yo la diseñé con tanto tejido atrás, familiar, de padres? ¿Realmente somos libres? Tremenda pregunta, ¿no? Vivimos en un mundo donde eh, hay una fantasía ideológica, ¿no? En que el yo está tan eh, alentado, ¿no? Eh, es como los gringos que dicen be yourself, ¿no? Eh, Como si fuera tan fácil, ¿no? Eh, y no nos damos cuenta de que en esa reproducción, finalmente lo que estamos reproduciendo una infinitud de programas anteriores, ¿no? Eh, que son los dolores de otros, las rabias de otros, las lágrimas no lloradas anteriores. Y entonces no nos damos cuenta como hay un programa silencioso, infinito de algo que nos lleva en una dirección que ni siquiera sabemos. ¿Ah? Eh, es como un río. ¿Ah? Es más grande que uno. ¿Ah? Ben Hellinger, el creador de las constelaciones, es un señor muy provocador, ¿no? Es muy provocador, ¿no? Y dice, tenemos una sola libertad, ¿ah? Y esa es decir sí. ¿Ah? Con la libertad de amar. Sí, es una libertad de decirle sí a la vida en vez de seguirle diciendo no. ¿Ah? Y eso es bien provocativo, ¿no? Porque nos remite a lo que decíamos antes también. A veces decir sí se puede entender como algo infantil que reproduce la voluntad de otros. Pero hay un sí al que se refiere Verhelen que es un sí profundo, que viene de un entendimiento y de una conexión con la vida, con algo más grande, ¿no? Me viene la imagen de un sí como rendición, un sí sobre un césped infinito, eh, abierto de brazos, un sí rendido. Así es. Y se habla mucho de ese sí, ¿no? Eh, eh, tantos, ¿no? Osho dice, eh, lo que hay que hacer es sentarse en el pasto y verlo crecer. ¿Ah? ¿Ah? Eh, son miradas, ¿no? Que tienen que desafían un poco a ese yo que quiere que la vida sea lo que uno espere de la vida, ¿no? Eh, y cuando uno puede ir más allá de ese lugar tan egoico, ¿no? Que en el fondo también eso está un poquito desprestigiado, pero es simplemente ser infantil, ser niño, porque los niños funcionan en torno a sí mismos y todo lo que necesitan es que su necesidad sea llenada. Solo quien puede ver más allá de su ombligo, solo quien puede encontrarse con otro, se da cuenta que la vida es más grande, está llena de necesidades, está llena de sensibilidad, está llena de sentidos que nos trascienden, ¿no? Y a veces la vida es muy fuerte con la necesidad personal, pero eso también puede tener un sentido más allá en lo grande, ¿no? Entonces, ¿qué es decir sí? Decir sí, yo creo que es tocar un lugar de conexión con eso más grande. Pero uno no puede decir sí sin haber tocado eso más grande. Para tocar eso más grande, primero hay que decir no. ¿Ah? ¿Ah? Porque si no, no descubro lo que necesito. Primero tengo que descubrir lo que necesito, lo que me duele. Tengo que descubrir. A veces hay cosas que son muy duras y hay cosas que hay que decir no. ¿Ah? Y hay que poner límites claros en la vida. Una chica que es abusada, por ejemplo, ¿qué va a decir sí? Y alguien puede ser tan estúpido que quiere que diga sí. No, tiene que encontrar el coraje y la fuerza donde ha sido destruida para encontrar la posibilidad de parar algo destructivo. A veces que hay que parar lo destructivo. Cuando se ha encontrado ese coraje, recién se puede encontrar
la pena. Recién se puede comenzar un proceso en que se pueda entender desde un lugar más compasivo a la vida. Pero no se puede hacer eso sin haber dicho antes no, sin haber puesto límites claros, sin haber encontrado el coraje y la fuerza de oponerse a lo destructivo. Y eso yo diría que es algo no solo personal, es algo cultural, es algo social. Si no dijéramos no a tantos estereotipos culturales que promueven la discriminación, que promueven el abuso, que promueven la explotación, también seríamos cómplices de la violencia. Cuando tocamos un lugar de compasión interior, de solidaridad interior, también implica un lugar ideológico y político. No es la política como la entendemos, sino desde la integración de todo como es, ¿no? Solamente cuando se puede ir encontrando un mejor lugar para todos, se puede decir sí. Si no, también puede ser cobardía. Y entonces, ¿de qué libertad estamos hablando, no? ¿Qué posibilidad hay? Yo creo que mientras no construimos un estado de conciencia, un estado de darnos cuenta, este software que nos reproduce estas historias anteriores del sistema familiar, del sistema social, del sistema ideológico, que nos mueve, hasta que no despertamos como la Matrix, hasta que no nos hacemos conscientes de qué es lo que estamos reproduciendo, no tenemos ningún libre albedrío. El libre albedrío es una conquista, es un logro, es una joya preciosa, pero hay que conquistarla. Y es un viaje de transformación, es un viaje de la conciencia. Y es un viaje que finalmente permite entender todo desde un lugar benevolente. Y en relación, en proporción a cuánto voy mirando por dentro y lo que hay atrás, mis ancestros, y solamente en ese movimiento de ver, ¿no?, puedo transmitir otra historia también para mi descendencia. Así es, pero no basta ver, no basta ver, hay que hacerse responsable de lo que uno ve. Si uno no se hace responsable de lo que uno ve, no sirve de nada. Y uno puede ir de constelador en constelador, de constelación en constelación, esperando que alguien te libere de hacerte cargo de ti mismo. Y eso no va a pasar. Lo que resuelve es ser responsable de uno mismo, ¿no? Y eso también es un viaje, es un viaje de darse cuenta. Y ese es un duelo que hay que vivir, ¿no? Hay que vivir el duelo de que va a venir alguien y te va a dar lo que no hubo. Cuando entiendes que lo que hubo fue exactamente lo que pudo ser, cuando entiendes que lo que hubo es justamente lo que te conforma y te da la vida, porque si hubiera sido un poquito diferente lo anterior a ti, tú no hubieras sido. Tú eres exactamente lo que hubo, el fruto, la flor de eso. Y entonces en uno está la posibilidad de que eso se marchite
o que eso sea una flor que dé un perfume maravilloso y transformador. ¿Ah? Pero para que suceda eso, uno tiene que hacer ese proceso. Entonces cuando uno logra ver lo que es y lo integra en el corazón con respeto, con gratitud, recién se abren las puertas. La gratitud de las llaves de todas las puertas. ¿Eh? Pero es una gratitud con entendimiento, no es un dogma, ¿no? Cuando me doy cuenta de que soy exactamente eso que está detrás de mí, dejo de pelear con eso. ¿Eh? Y entonces comienzo a hacerme cargo con lo bueno y con lo difícil. Y recién ahí comienzo a hacer, entrar en un proyecto de humanidad, pienso yo. ¿Eh? Eso. Bueno, ya estamos llegando a lo último. Me quedo con el viaje heroico que es la vida. Creo que en medida del... como que es una espiral cada vez más profundo conforme pasan los años, al menos para mí. Y cuando había creído que había conquistado y había puesto mi bandera, me doy cuenta que como que la arena es movediza y hay que seguir recorriendo. Y también creo que voy haciendo un duelo interno de que no hay lugar de una resolución infinita, sino que esto es este viaje también, dejar de luchar, dejar de luchar constantemente en mi identidad, en aceptar a los padres. Y creo que ahí, al menos para mí, se mezcla como una cosa como también desesperanza a veces, otras veces cojo de nuevo la esperanza, ilusión y a veces desilusión de que esto no tiene resolución. No sé si tienes algo que decir con esto. Me suena como a estar en comunidad también, esto último, de hacernos el camino mucho más calientito, ¿no? Entre todos. Mm. Sí, me parece que es tan importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque a veces tenemos la fantasía de que tenemos que llegar a un lugar, el lugar adecuado, el lugar de lo bueno, y finalmente lo que hay es un viaje sin fin, ¿eh? Y pareciera que el viaje no es la llegada, el viaje es el recorrido. Es como decimos en nuestra formación, el viaje a Ítaca, ¿no? Y el viaje a Ítaca se construye en cada puerto, en cada tormenta, en cada... a lo largo, ¿no? Entonces, es como la vida. ¿Eh? A veces hay sol, a veces llueve, a veces hay tormenta, a veces... Y eso es lo que da la riqueza. Si fuera siempre igual, ¿eh? Probablemente sería aburrido. La vida necesita de los contrastes. A veces necesita uno tocar lugares muy difíciles para poder descubrir la próxima puerta. Si no hubiera tocado ese lugar difícil, nunca hubiera podido entender algo que entendí después. Entonces, yo doy las gracias por todas mis equivocaciones, por todo lo difícil, porque es lo que me ha construido. Y si hay algo que me hace sentir más llenito, es la sensación de integridad, es la sensación de estar conmigo, de tocarme por dentro, de no rechazarme, ¿eh? De no vetarme. Y tengo la sensación de que eso es lo que
Eso es lo que permanece, eso es lo que va con uno, cambian las formas del cuerpo, cambian las formas de la vida. Pienso que eso es lo que uno se lleva. ¿Eh? Pienso que el gran maestro es la muerte. ¿Eh? Y cuando se esté ante ese maestro, me gustaría sentir que al mirar para atrás ha tenido sentido. Sí. Mm, Muchas gracias. mm. Te quiero mucho. Yo a ti también. Es un... Se siente calientito por dentro cuando hablo Mm. contigo. Muchas gracias y espero que en otra oportunidad también nos juntemos. Siempre, ¿no? Y te doy las gracias por invitarme a conversar y compartir en esto tan bello que estás construyendo de tu página y ojalá que esto le pueda servir un poquito a alguien que lo escuche en algún lugar, Muchas como nos ha gracias. servido a nosotros. Gracias a ti, querida. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.